Jesús. Creo que hoy día es un día muy importante porque Dios quiere establecer cosas nuevas en medio de su pueblo. Y vamos a tocar un tema, como podéis leer ahí, acerca de las ofensas. Un tema que todos hemos escuchado hablar y que es muy famoso siempre entre la relación entre hermanos. ¿Cuántas veces hemos ofendido a alguien? ¿Cuántas veces te has sentido ofendido por alguien? El que no levante la mano, que directamente se vaya al cielo ya si quiere, ¿sabes? ¿Sabes? Si quiere, ya puede... Fijaos que esta palabra el Señor me dijo que la tenía que hablar hoy. Y hace 2 días yo no quería hablarla. Porque no me veía que yo estuviese viviendo exactamente eso. Digo, Señor, soy débil en este área, Señor. Me cuesta hacer esto, Señor. Pero tú me dices que lo tengo que hacer. Y yo te voy a obedecer, Señor. Y aquí lo que importa no es lo bien que uno predique, lo bien que uno cante, sino de qué manera, hasta qué es capaz de humillarse con tal de obedecer al Señor. ¿Estás dispuesto a tener tú hoy esa actitud de corazón? La actitud de humillarte, la actitud de reconocer que has podido guardar una ofensa o que has podido ofender a alguien. Porque te voy a decir algo, las personas que guardan ofensas en su corazón, Dios ha cortado la bendición sobre sus vidas. En tu propósito, en tu economía, en tu familia, Dios ha cortado la bendición. Dios ha cortado la bendición y no porque Dios sea malo, al contrario. Porque cuando nosotros decidimos guardar las ofensas en nuestro corazón y no decidir perdonar a alguien por muy malo sea aquello que nos hayan hecho, mayor es lo malo que nosotros le hicimos a Jesús y nos perdonó. Por eso las personas que no saben perdonar se han olvidado del perdón de sus pecados. Se han olvidado del perdón de sus pecados. Por eso hoy es un día de tomar decisiones. Es un día de tomar decisiones. A lo mejor te has sentido mal porque alguien ha hecho algo que te ha ofendido y lo has guardado en tu corazón. Hoy tienes que liberarte de eso. Pero antes de empezar a predicar, yo quiero que podamos ver un pequeño vídeo para que podamos entrar en este tema y que el Señor vaya guiando y vaya dirigiendo, porque yo sé que este día no va a ser un día más. Yo sé que este día el Señor quiere restaurar, porque Dios nos ha hablado de algo muy importante para este año 2019 y es la unidad. Y una iglesia que está llena de ofensas, no puede tener unidad. Sí. Dice, dado el sobrenombre el asesino del Río Verde, Ridgway admitió los asesinatos ante la Corte Superior del Condado King en Seattle el 5 de noviembre de 2003. Dice, él dijo, he asesinado tantas mujeres que me cuesta acordarme de todas ellas. Elegí a las prostitutas porque creí que podría matar cuantas quisiera sin ser atrapado. El 5 de noviembre de 2003, desaparecieron todas las dudas sobre la culpabilidad de Ridgway. Se declaró culpable del asesinato de 48 mujeres. Había hecho un trato para colaborar en la investigación y les proporcionó más información sobre las víctimas y los lugares en donde estaban los restos. Haciendo eso, se libró del juicio y de una posible condena a muerte. Señor Ridgway, ¿cómo se declara por el primer cargo de homicidio en primer grado de Wendy Lee Coffin? Culpable. Señor Ridgway, ¿cómo se declara por el segundo cargo de homicidio en primer grado de... Culpable. Culpable. Culpable.
Es como si no tuviese ningún tipo de remordimiento por lo que había hecho. Había matado a tanta gente que ni se acordaba de quiénes eran. Me parecía imposible que alguien pudiese matar a toda esa gente y no se acordase de ellos. También les pareció imposible a los familiares indignados de las víctimas que hablaron en el tribunal cuando fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional el 18 de diciembre de 2003. Has dicho que el recuerdo de las mujeres que te has llevado se ha desvanecido, pero el nuestro no. Dices que ellas no significaban nada para ti, pero lo eran todo para nosotros. Era una madre, una esposa y una hermana, y la echamos de menos. Gary Ridgway se quedó allí sentado con cara de piedra mientras los familiares de las víctimas lo maldecían e insultaban. Es un animal. Le deseo una muerte lenta, dolorosa y cruel. Va a ir al infierno porque es un demonio. Poco después se derrumbó la fachada de frialdad cuando el padre de una de las víctimas lo sorprendió con una dosis de humanidad. Señor Ridgway, aquí hay gente que le odia. Yo no soy uno de ellos. Me ha hecho muy difícil estar a la altura de mis creencias. Y lo que Dios me dice que tengo que hacer es perdonar. Está perdonado, señor. Aquellas lágrimas y la declaración que hizo ese mismo día ante el tribunal fueron lo más parecido a mostrar remordimientos que Gary Ridgway había hecho nunca. Siento haber matado a esas mujeres. Tenían toda la vida por delante. Siento haberle causado tanto dolor a tantas familias. La verdad que cuando yo vi este testimonio, la verdad que me impactó mucho porque vi a una persona que estaba perdonando algo tan fuerte que muchas veces nosotros estamos lidiando y estamos con problemas mucho menores y no somos capaces de perdonar. Y vemos algo como esto. Quita el vídeo, por favor, para que no se distraiga la gente. Pasa a la siguiente. Ahora vamos a hablar de eso. Ver algo como esto y decir, wow, este hombre sí ha entendido el perdón de Dios sobre su vida. Porque una persona que no ha entendido el sacrificio de Jesús que hizo en la cruz por nuestros pecados, no es capaz de perdonar como este hombre perdonó. Este hombre mismo declaró y dice, he cuestionado mis creencias. Porque fíjate, perder una hija, saber que ha sido violada, que ha sido maltratada y después asesinada, ¿qué padre puede perdonar algo así? Humanamente, nadie. Pero Dios da el poder y la gracia para poder perdonar. Para poder perdonar. Si ese hombre no hubiese perdonado a este asesino, si no lo hubiese perdonado, este hombre hubiera quedado en una prisión de amargura, en una cárcel de amargura. Y hoy vamos a declarar libertad sobre cárceles de amargura. Porque tú estás llevando una carga que Dios no te llamó a llevar. Y Dios te quiere entregar algo que no te ha podido entregar todavía porque eres inmaduro. Porque la ofensa en tu vida es síntoma de inmadurez. La persona que no es capaz de lidiar con las ofensas. Que no es capaz. Y por eso yo quiero que podáis ver la evolución que tiene la ofensa. Si nosotros decidimos guardar la ofensa lleva al resentimiento. El resentimiento a la falta de perdón. La falta de perdón a la raíz de amargura y después al odio. ¿Habéis escuchado a la persona? Dice, este hombre le dijo al asesino, dice, aquí en esta sala hay mucha gente que lo odia. Dice, pero yo no soy uno de ellos. ¿Tenía motivos para odiarlo? ¿Tenía muchos motivos para odiarlo?
pero elegí odiarlo. ¿Qué vas a elegir tú hoy? ¿Vas a seguir mal con tu hermano? Y después vemos que el odio lleva a una muerte espiritual y después a la enfermedad física y por último la muerte física. ¿Cuántas veces hemos visto, cuando dice que no somos capaces de discernir el cuerpo de Cristo? Es decir, cuando no somos capaces de amarnos unos a otros, dice, algunos de entre vosotros estáis debilitados, otros están enfermos y otros duermen, porque llega una muerte real, una muerte física. Y por eso hoy tenemos que lidiar con estas cosas. No podemos entrar al año 2019 con ofensas de que nos han pasado este año y años anteriores. El Señor hoy dice, yo quiero que hoy tú seas capaz de soltar incluso lo más doloroso que te hayan hecho, incluso cuando tú sabes que tienes todo el derecho de decir, no, es que ese me ha tratado mal y yo tengo razón en lo que ha hecho con mi vida. Y te voy a decir la verdad, tú puedes tener razón, pero Dios te manda a perdonar. Si este hombre lo hizo en algo tan grave como eso, tú no tienes excusas para no hacerlo. No tienes excusas para no hacerlo. Y yo quiero que hoy podamos ver las consecuencias positivas y negativas que tiene el guardar las ofensas. Positivas si las liberas y negativas si te las guardas. Por eso vamos a pasar al siguiente versículo. Dice aquí la palabra, dice, porque todos ofendemos muchas o pocas veces. Muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Yo voy a volver a hacer la pregunta que hice al principio. ¿Cuántos perfectos hay aquí? ¿Cuánta gente no ha ofendido ni se ha sentido ofendida aquí? Nadie. Porque no hay nadie perfecto, solamente Jesús. Ahora yo quiero que tú veas que la palabra ofender, que dice aquí, viene de una raíz, que yo te pido que le vi que pase a la siguiente. Viene de una palabra en hebreo que se llama taío, que para ser hebrea es muy andaluza, ¿sabes? Taío, ¿sabes? ¿Sabes? La palabra taío significa ofender, tropezar y caer. Es decir, que cuando la palabra de Dios dice ofender, también se está refiriendo a ser causa de tropiezo o caerse. ¿Cuántas veces hemos caído? La Biblia dice 7 veces caerá el justo y 7 veces será levantado. ¿Pero por qué se cae el justo? Porque se siente ofendido. Pero Dios nos levanta cuando nosotros pedimos perdón. Pero cuando yo estaba leyendo esto, yo leía eso y de repente el Espíritu me llevó a la iglesia de Éfeso, que está en Apocalipsis capítulo 2. ¿Cuántos se acuerdan de esa iglesia? ¿Qué le dice Jesús a esa iglesia? Le dice, vosotros hacéis muchas cosas buenas, pero tengo una cosa contra vosotros, que habéis dejado vuestro primer amor. Por lo tanto, mira de dónde has. ¿De qué manera uno abandona el primer amor? Cuando guarda la ofensa en su corazón. Cuando nosotros decidimos guardar la ofensa en nuestro corazón, el primer amor lo hemos abandonado. Pero ¿qué nos advierte Dios? Dice, arrepiéntete. Mira de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Porque si no, pronto vendré a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué nos está diciendo el Señor hoy en esta mañana? Yo vengo a traer restauración, pero si tú tomas una actitud de arrepentimiento. Si tú no tomas una actitud de arrepentimiento, yo voy a venir y voy a quitar el candelero de su lugar. ¿Y qué significa que Dios quite el candelero de su lugar? Porque el candelero es una lámpara que tiene luz, que da luz al lugar. Y cuando la palabra de Dios dice eso, en primera de Juan dice, hermanos, es aquí yo os comunico un mandamiento nuevo, amaos unos a otros. Pero no porque este mandamiento sea nuevo, sino porque se ha cumplido en Cristo y ahora se está cumpliendo en vosotros. Por lo tanto, como se está cumpliendo en vosotros, las tinieblas se disipan y da paso a la luz verdadera. En otras palabras, cuando una persona anda en luz, es fruto de una persona que ha sido libre de las ofensas. ¿Y por qué es tan importante ser luz? Porque Dios nos llamó a ser la luz del mundo.
para que vean, dice, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Es importante porque tú puedes predicarle a una persona y hablarles de Jesús y tú no ser luz. Si hay ofensa en tu corazón por daños que te hicieron. Y puedes estar hablando de Jesús y puedes estar comunicando el Evangelio y puedes estar predicando aquí o cantando aquí, pero no siendo luz. Por eso Dios nos llama a que miremos de dónde hemos caído. A que miremos de dónde hemos caído. Porque como en esa iglesia misma de Éfeso, hacían muchas cosas buenas. Hay un peligro muy grande que es que nos refugiamos detrás de esas cosas buenas. Y no sale a evidencia lo que realmente hay en el corazón. Por eso Jesús dijo, tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Otra versión dice, tengo una cosa contra ti, que ya no me aman a mí, ni se aman entre vosotros como al principio, dice. Por eso Dios nos llama a que restauremos relaciones. A que cuando haya malentendidos vayamos y hablemos con el hermano, mira que ha pasado esto y lo otro. Para no dar malentendidos ni crearnos historias en nuestra mente que luego llevan a que nos ofendamos y al final acabemos en esa muerte espiritual, incluso muerte física o enfermedades que pueden llegar a ser. No demos la oportunidad al diablo. No le demos la oportunidad al diablo. Cuando tengas que pedir perdón, ve y pídelo. ¿Sabes por qué? A mí me ha tocado pedir perdón. Porque sé que he actuado mal. Y he pedido perdón y no he tenido problema de hacerlo, pero sé que cuesta hacerlo. Cuesta hacerlo. Porque cuando tú pides perdón a alguien, tú estás mostrando tu parte más débil. Mira que me he equivocado, soy más vulnerable. Pero cuando yo estaba haciendo eso, cuando yo estaba pidiendo perdón, he visto como se abría esa debilidad en mí y de repente el Espíritu me dice, no te preocupes porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Como dice Pablo, por tanto me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por eso dice Dios que Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Yo prefiero estar mejor con Dios y con vosotros a que vosotros me veáis a mí como, mira, el que predica bien, el que canta bien, el que toca bien o el que haga lo que haga bien. Porque yo puedo crearme una imagen de vosotros, en vosotros, mira, que me vean bien, que esto y lo otro. Y después es todo fachada. Y no hay realidad. Cuando Dios nos pide realmente que nos amemos unos a otros. Yo quiero contarte una experiencia que a mí me pasó cuando yo estaba en Málaga viviendo. Y yo en la otra iglesia yo también tenía que predicar. Yo era diácono, tenía que predicar y todo. Y recuerdo que prediqué un día, me tocó predicar y la verdad es que Dios se movió tan grandemente, tan impresionante, la unción de Dios empezó a moverse, la gente era tocada y yo, imaginaos, yo digo, wow, Señor, ¿cómo haces tú las cosas? ¿Sabes? Tanto que terminó la reunión y la gente se acercaba a mí y uno de las personas se sacó el reloj que tenía y se toma, esto es para ti, porque yo quiero honrar lo que Dios ha puesto en ti porque yo quiero lo mismo que Dios te ha dado a ti. Imagínate cómo me sentía yo. Pues yo estaba pisando, estaba en las nubes, ¿sabes? Señor, ¿sabes? Como Moisés me sentía ahí en el monte, ¿sabes? Digo, y de repente me dijeron que tenía que volver a predicar el fin de semana siguiente. Y el fin de semana siguiente yo ya venía otra vez, ¿sabes? Y de repente me di cuenta que todo eso que pasó esa última reunión no volvió a pasar en esta, ¿sabes? Y yo estaba ahí intentando remar como era posible o estaba intentando a ver si corría algo de viento para ver si... Nada, es que era nada, nulo. Lo contrario a lo que pasó el otro día y yo me estaba sintiendo muy mal, ¿sabes? Porque digo yo, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué tú no te mueves como te moviste el otro día? ¿Vale? Y de repente me ofendí porque digo, ¿qué pasa? Estaba yo así y muy bien el otro día y ahora estoy mal, ¿o qué pasa aquí? Y me ofendí, me ofendí con Dios, me ofendí, ¿sabes? ¿Por qué? Porque yo tenía una imagen creada delante de los demás y yo pensaba, ¿y si antes me veían bien y ahora me han visto que he predicado así? ¿A dónde voy a llegar yo? ¿Sabes? ¿Me entiendes? Entonces tenía motivaciones incorrectas. Hacía el servicio de Dios, el que Él me pedía que hiciese, pero motivado incorrectamente. ¿Y qué pasó? ¿Sabes lo que me pasó? Que dije, pues
me tiré una semana sin ir a las reuniones. Y había reuniones casi todos los días. Digo, pues ya no voy, ¿sabes? Y porque estaba ofendido, ¿sabes? Pues ya no voy, ¿sabes? Estaba así y vamos. Y allí yo, la verdad que era una persona que estaba bastante metido, ¿sabes? En la obra. Me veían como una persona que realmente era influyente en ese sentido, que era como una autoridad, a pesar que solamente era un diácono, pero la gente me veía que era una persona que Dios usaba, ¿sabes? Y claro, cuando me vieron que no aparecía en una semana, me vino el líder de joven a la semana, enviado por el pastor, le daba miedo acercarse a mí, básicamente, porque dice, vamos a ver, ¿cómo le hablo yo a Elías? Algo así, siendo él, ¿sabes? ¿Cómo? Y viene y entre una cosa a otra, pues, habló así, ¿no? Y estuvimos hablando, ¿no? Y yo recuerdo que cuando fui a la reunión otra vez, yo todavía estaba enfadado, ofendido, digo, no, yo estaba todavía ahí, y yo recuerdo que estaba sentado en la silla y la gente que se sentaba delante venía, que me conocían, que yo tocaba el alabanza con ellos, estaban así, y los otros días que, Elías, ¿qué pasa? Pues este día era así, hola, ¿sabes? Y se sentaban. Después más adelante me dijeron, y yo, es que te teníamos miedo, no sé qué pasaba, ¿sabes? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque tenemos que dejar de ver nuestra vida como un reconocimiento o como una fachada que te queremos presentar a los demás. Porque eso no es mostrar debilidad. Mostrar debilidad es decir, mira, es que yo he hecho algo mal con Daisy, yo voy a ir a Daisy. O lo que tú has hecho me ha sentado mal a mí. O yo a lo mejor, o al revés. Pero yo hablo con ella y solucionamos la cosa. No que de repente ella haya hecho algo conmigo y de repente eso se empieza a crear una pelota porque no hablamos y empezamos a ver cosas que luego no son las que son. Y esas son las cosas que debemos evitar. Por eso dice el apóstol Santiago, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Muchas veces queremos orar por un milagro, para que se sane alguien, para que resucite a alguien. Pero muchas pocas veces oramos para que Dios sane ofensas del corazón. Yo prefiero que la gente me vea cómo sano a alguien a cómo Dios sana mi corazón. Pero te voy a decir algo, si tú no te dejas sanar primero, Dios no te va a usar para sanar a nadie. Si tú no te dejas sanar primero las heridas de tu corazón, Dios no te va a usar para sanar a nadie más. Empieza dentro de nosotros y luego se exterioriza. Pero primero aquí. Primero aquí. Vamos al siguiente versículo. ¿Se está entendiendo? Mateo 18, del 1 hasta el 7. Son dos partes, ¿vale? Dice, esto es Jesús con sus discípulos. Vamos a ver un poco de lo que hemos estado hablando aquí. Esto también surgió con los discípulos de Jesús. Digo, bueno, Señor, si le pasaron a tus discípulos estando contigo, pues yo me quedo más tranquilo, ¿sabes? Porque tú estabas allí, ¿sabes? Físicamente, ¿sabes? Te veían y todo. Y ahora dice, mira lo que dice. En aquel tiempo, dice, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor? ¿Sabes? Y dice, y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. La siguiente. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, diga tropezar. ¿Qué es tropezar? ¿Qué hemos dicho que significa tropezar? Ofensa. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, dile a la persona que tienes al lado, tú eres uno de esos pequeños que cree en Jesús. Dice, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, que no era una piedra, era un pedrusco que tenía que tirarle un asno. O sea, que una persona no podía, tenía que ser un asno, porque era muy grande. O sea, que te hundes para abajo fijo, ¿sabes? Dice, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Y ahora dice, ¡ay del mundo por! ¿O por? Porque es necesario que vengan. Ostras, que es necesario que vengan. Vale, ahora vamos a hablar. Pero hay de aquel hombre
por quién viene el tropiezo. Ahora, fijaos lo que dice la palabra de Dios. Dice, no, es que es necesario que vengan las ofensas. Porque digo, Señor, no me traigas ofensas. Y dice, Señor, si yo no te traigo, o sea, no es que Dios te traiga las ofensas. Es el diablo el que ataca con las ofensas. Pero es Dios el que las utiliza para hacerte madurar. Cuando la ofensa viene y es necesaria que venga, es para que tú madures en el Señor. Porque una persona que cuando viene una ofensa no es capaz de lidiar con ella, significa que es inmadura. Y si tú eres una persona inmadura en el Señor, ¿crees que el Señor te va a poder bendecir con algo que te pueda hacer daño? Dice la palabra que el hijo en nada difiere del esclavo. Aunque el hijo es heredero de todo, pero por cuanto es niño, no puede recibir la herencia. Por eso tiene la misma calidad que el esclavo, que tampoco recibe la herencia. Pero cuando este niño crece, ahora el padre le da todo lo que es de lo cual es heredero. ¿Quieres recibir tú la herencia del Señor? ¿Quieres recibirla? Pues hay que aprender a lidiar con las ofensas. A crecer, hay que crecer y para eso hay que lidiar con las ofensas. Pero es importante que las ofensas vengan. Van a venir. ¿Sabes lo que pasa? Que hay gente, por ejemplo, que viene a este lugar, se siente ofendido porque no entienden por qué las cosas se hacen así, que también la vamos a hablar ahora. Y cogen y se van a otro lugar creyendo que en ese otro lugar no va a haber. Pero si tú no sabes lidiar con las ofensas, van a haber ofensas aquí, allí, en Pekín y donde tú te vayas a vivir, ¿sabes? Va a haber ofensas en todos lados. Porque el problema no es el lugar, el problema está dentro de nosotros. Aquí está el problema. Y si nosotros no somos capaces de humillarnos y de reconocer que el problema está en nosotros, siempre estaremos de un lado para otro. Como dice la Biblia, seréis como niños fluctuantes yendo de aquí para allá. Yendo de aquí para allá sin un rumbo fijo. ¿Queremos eso? ¿Queremos eso? No. Queremos ser personas firmes en el Señor, que vamos creciendo, que vemos que cada año es mucho mejor que el anterior, vamos creciendo. Hay problemas, hay ofensas, pero vemos que nuestra actitud, nuestra vida ante esos problemas son diferentes que la del año pasado. Y te voy a decir algo, eso da mucha gloria a Dios. Eso da mucha gloria a Dios. Por eso, seamos como niños. Yo creo que veáis este contexto. Cuando dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, parece que está hablando de gente inmadura, pero al contrario, esos pequeños son los que se han humillado y forman parte del reino de Dios. Por eso cuando te he dicho, dile a la persona que tienes al lado, tú eres un pequeño que cree en Dios. No porque seas pequeño en madurez, sino que está hablando de la humildad y que realmente eres un grande en Dios. Eres un grande en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso. Se está entendiendo, ¿no? Porque todo esto estamos hablándolo porque Dios quiere sanar, de verdad. Dios quiere sanar heridas en el corazón. Y yo sé que Dios habla primero conmigo. Y yo sé que hay cosas que yo he tenido que hablarle. Digo yo, pero si me tengo que humillar, me humillo y punto, ¿sabes? Pero Señor, lo que tú tienes para nosotros es este año que viene, que entra, y lo que queda de este año, no nos los vamos a perder. Y te digo una cosa, la persona que no sepa lidiar con esto, se lo va a perder. ¿Sabes? Se lo va a perder. Se lo va a perder. Por eso yo quiero que veamos el siguiente versículo. Quiero ponerlo en contexto, esto es cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel. Cuando estaba en la cárcel Juan, fijaos lo que dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Antes de seguir, Juan era la persona que estaba preparando el camino al Señor. Juan fue el mismo, dice, aquel es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y vio al Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre Jesús, que era la señal del Padre para que Juan supiese quién era el ungido de Dios. Y ahora Juan pregunta, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Por qué Juan hace esa pregunta habiendo visto y habiendo sido revelado por el Padre que Jesús era el que había de venir? ¿Por qué? Entiendo que Juan, al ver todos los hechos que hacía Jesús, se ofendió.
mira todo lo que hace Jesús, que yo soy el que le he preparado el camino y no es capaz de venir aquí y sacarme de la cárcel. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros pasamos por momentos de problemas es cuando vienen las dudas. ¿Cuántas veces nos hemos sentido dudosos? Nos ha venido la duda al corazón o ha venido un pensamiento de duda. Eso es lo que le estaba viniendo a Juan. Pero fijaos que eso es un problema que nosotros tenemos que discernir. Porque mira lo que dice ahora. Mira lo que respondió Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan lo que dice el profeta Isaías, que yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo. Eso dijo. Jesús no usó la palabra que dicen los profetas, que es verdad lo que dijeron los profetas para decirle a Juan quién era. Sino que dijo Jesús, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Y dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y mira lo que dice ahora, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Y bienaventurado el que no se ofenda por mí. ¿Podemos llegar a ofendernos por lo que Dios hace? Juan se ofendió. Pero ¿por qué Jesús dice, no va a la palabra, no va a los profetas que hablaron acerca de él y dice, mira lo que hago? Mira, los ciegos ven, los sordos oyen, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos ofendemos cuando vemos a Dios hacer ese tipo de cosas. ¿Cuántas veces una persona se ha podido ofender? No, es que yo no creo en los milagros. No, es que yo no creo en los dones. No, es que yo no creo esto y lo otro. Y nosotros respetamos todo tipo. Si tú quieres creer en los milagros, si no quieres creerlo, eso es algo que cada uno personalmente con Dios lo hace. Pero aquí vamos a hacer la voluntad de Dios. Y si Dios dice que aquí vamos a ver milagros y aquí vamos a ver la gloria de Dios, lo vamos a hacer. Y si tú te ofendes por eso, el problema no es nuestro. Porque nosotros estamos obedeciendo a Dios. Estamos obedeciendo a Dios. Por eso, ¿cuántas veces digo, no, es que yo, todos son mentiras, todo esto no sé cuánto, todo, y nos ofendemos por ver cómo Dios hace las cosas? Y te voy a decir una cosa, hay cosas que nosotros no entendemos, ni vamos a entender de cosas que Dios va a empezar a hacer, pero Dios no nos pide que la entendamos, Dios pide que le creamos y le sigamos y le obedezcamos. Eso es lo que Dios pide de nosotros. ¿Por qué? Porque la persona que al final intenta renunciar a eso, lo que está haciendo es ofenderse por causa de lo que Jesús dijo. Y hay cosas que Jesús dijo que gente se ofendía muchísimo. ¿Qué dijo Jesús, por ejemplo, que la gente se ofendió mucho y se fueron un montón de sus discípulos? Cuando Él dice, todo el que quiera entrar en el reino de los cielos tiene que comer mi carne y beber mi sangre. Ellos no entendían lo que Jesús estaba diciendo, ni tampoco sus discípulos. Pero los discípulos le dijeron, Señor, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? No entendemos nada de lo que tú estás diciendo. No entendemos nada, pero sabemos que tú eres el Hijo de Dios, el que el Padre ha enviado y a ti te vamos a seguir, sea lo que sea. ¿O no? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús? ¿Estás dispuesto? No, es que los pastores aquí hacen una cosa muy rara, ¿sabes? No, es que de repente yo veo a uno temblar y secar el suelo y claro, y empezamos a cuestionar esas cositas que luego son causa de tropiezo para nosotros. Si tú no lo entiendes, ora al Señor, digo, Señor, ayúdame, pero que estas cosas no sean causa de tropiezo para mí, Señor, porque también el propósito de Dios es frenado en tu vida si te tropiezas con esas cosas. Por ejemplo, ¿sabes? Por eso nosotros, a la hora de hacer la voluntad de Dios, no nos tiene que importar si una persona se ofende o no. Pero también te voy a hablar de un momento en que Jesús eligió no ofender. Dice que Jesús con Pedro venían de pescar o venían de estar y tenían que pagar el impuesto, el tributo. Y Jesús le dijo a Pedro, dice, los hijos tienen que pagar, ¿quién pagan los tributos? ¿Los hijos o los extranjeros? O los esclavos. Dice, los esclavos, los extranjeros. Dice, por lo tanto nosotros estamos exentos. Y más Jesús, que es Hijo de Dios,
por lo tanto nosotros estamos exentos, pero para que no se ofendan, ve a pescar y el primer pez que saques del agua, sácale una moneda que tiene y paga tu impuesto y el mío. Fijaos, Jesús dijo, yo, y más yo, o sea, Jesús decía, yo que soy el Hijo de Dios, que soy el primogénito de entre todos, de todo lo que van a resucitar, yo que soy el primero de todos, que tengo más derecho que cualquiera, estoy dispuesto a renunciar a mi derecho para no ofender a otros. Es decir, que cuando se trataba de hacer la voluntad de su Padre, Jesús no le importaba si la persona se ofendía o no, pero cuando se trataba de su propio derecho, Jesús elegía no ofender. ¿Amén? Ahora, tú vas, ahora, porque muchas veces, no, es que yo soy hijo de Dios y yo esto y esto, y muchas veces hacemos cosas en nuestro propio derecho que al final terminan haciendo daño a otros, cuando no era la voluntad de Dios hacerlo. ¿Estás dispuesto tú a renunciar a tus derechos que te han sido dados por Dios para que otros no sean ofendidos? ¿Hasta qué punto? Porque te voy a decir algo, la persona que actúa de esa manera se está pareciendo a Jesús. ¿Cuántas veces le has dicho, Señor, yo quiero parecerme a ti? Porque dice que Él nos va formando a su imagen. A los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él fuese el primogénito entre muchos hermanos. Por eso Dios nos llama a renunciar a nuestros derechos, que es algo voluntario nuestro, no es una imposición, pero Dios sí nos pide que de esa manera vamos a guardar el vínculo de la paz, la armonía entre los hermanos, y que dice una promesa que dice que Dios envía, dice donde hay bendición, no, Dios envía bendición y vida eterna, donde los hermanos están juntos y en armonía, ¿sabes? Porque no es lo mismo decir que estamos juntos y revueltos que juntos y en armonía, ¿sabes? No es lo mismo, ¿sabes? Porque aquí podemos estar todos juntos porque estamos todos juntos, pero aquí puede haber un revoltijo impresionante de que yo estoy mal con este, de que yo estoy no sé qué, no sé cuánto, de que y hay un montón de darditos para aquí y para allá, de flechitas, pongo que te manda uno con otro. Y no, es que estamos aquí todos juntos en la iglesia, sí, pero Dios dijo juntos y en armonía, no juntos solamente, ¿sabes? Juntos y en armonía. Por eso hoy es un día de que yo mire dentro de mí y examine mi vida y no solo eso, sino decir, Señor, trae tu luz a mi corazón, porque yo sé que cuando la luz tuya entra, todas las cosas son puestas en evidencia. Y cosas que tú no sabías que estaban ahí, os digo, anda, pero si eso estaba ahí, que no lo sabía, ¿sabes? Los pecados que no son ocultos, como dijo David, revélame los pecados que me son ocultos. ¿Vamos a tener esa actitud? Vamos a decirle al Señor, Señor, ayúdame con las ofensas. ¿Le vamos a decir eso al Señor? Amén. Yo quiero... Hoy vamos a hacer algo diferente. Yo quiero que el Espíritu sea el que dirija esta reunión. Pero no te puedes salir de aquí sin haberte expuesto a la presencia de Dios, a la gloria de Dios, y decirle, Señor, aquí entrego esto. Por eso yo le voy a pedir, Sara, si puedes apagar la luz esta de aquí. Vamos a apagar esta luz. Y si durante la predicación Dios te ha hablado específicamente, ha puesto una persona en tu corazón, si Dios te ha hablado o te ha dicho algo específicamente que debes hacer, si debes llamar a alguien, porque necesitas hablar con alguien, que le necesitas pedir perdón, este va a ser el momento de hacerlo. Te voy a decir algo. No, ya lo haré más tarde. Yo muchas veces he dicho, voy a hacerlo más tarde, y después ya se pasa el efecto de decir, no, cuando Dios te lo dice, se pasa ese efecto. Y como dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No se ponga el sol. ¿Qué quiere decir? Que no pase este día que tú le digas a esa persona que te has equivocado, o que la perdonas, o que no guardas rencor en tu corazón. Porque es cuando el diablo toma lugar y toma oportunidad en nuestro corazón. Y a lo mejor, no, Señor, es que es injusto. Yo te digo algo, Dios es un juez justo. Y si Él perdonó tus pecados, Él te pide ahora que perdone los pecados de otros.
Y Dios, cuando uno se humilla, dice, humillad pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere el tiempo. Él os exaltará cuando fuere el tiempo. Por eso yo quiero que si tú, o si necesitas orar, o si necesitas decir, Señor, necesito que tú hagas esto conmigo. Yo quiero que ahora mismo, como esto no es un protocolo ni es nada religioso, si tú te tienes que levantar, irte a la esquina, si tú te tienes que poner aquí de rodillas, tumbar en el suelo o quedarte en el sitio donde estás, tú puedes hacerlo como tú quieras, pero hazlo, hazlo. Ora al Señor y ahora vamos a orar también todos juntos. Pero tú primero con el Señor, poniéndote a cuentas con el Señor si sabes que ha habido algo que tú has guardado en tu corazón. Porque ¿sabes qué? Porque de otra manera, si tú no pides perdón a otra persona, la Biblia dice que estamos contristando al Espíritu Santo de Dios, el cual nos fue dado para el día de la redención, con el cual fuimos sellados. Y si queremos tener comunión con Dios, es necesario que nosotros dejemos nuestras diferencias, por muy pequeñas que sean, porque ya hemos visto que lo pequeño se puede hacer muy grande. Por muy pequeña que sea, dejar nuestras diferencias. Y dar paso a que Dios traiga sanidad. Dios traiga sanidad. Cuando el Espíritu Santo vino, dice, porque todos estaban orando juntos. Unánimes juntos. Estaban en comunión, todos juntos. Y Dios, si Dios quiere derramar su gloria en este lugar, es necesario que Dios saque. Porque Dios no puede entrar si hay mal aquí. Dios no puede entrar si no somos capaces de soltarlo. ¿Se entiende, no? Por eso vamos a hacer... Yo le voy a pedirle que ponga una música de fondo. Música de fondo.